Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero en el módulo de los fluidos. Una vez que ya explicamos qué era la presión hidrostática, tenemos que ver un tema en especial, la presión atmosférica. La presión hidrostática no solo es un término que se aplica a los líquidos, también se puede aplicar a los gases, y recordemos que el aire es un gas. Es decir, la Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera. El aire, recordemos que es una mezcla que es de 20% oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de gases raros. Debido a su peso, ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él. Esta presión se le conoce como presión atmosférica y va a depender de la altitud del terreno. Si nosotros nos paramos sobre el nivel del mar o a nivel del mar, entonces vamos a decir que tenemos una presión atmosférica máxima, es decir, una atmósfera. Esta presión atmosférica también tiene unidades de milímetros de mercurio. En un momento les explicaré por qué tiene estas unidades. Por el momento, veamos qué pasa con esta presión atmosférica. Si nosotros nos paramos en este punto, es decir, a nivel del mar, entonces vamos a tener o decimos que tenemos una presión atmosférica de una atmósfera. Y si nosotros nos vamos subiendo poco a poco, entonces esa presión atmosférica va disminuyendo. Si nosotros nos subimos y nos subimos y nos subimos y nos subimos, la presión atmosférica sigue disminuyendo. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a la punta del monte Everest? El cual se encuentra a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces la presión atmosférica será de tan solo 300 milímetros de mercurio, o también podríamos decir que son 0.4 atmósferas. Es decir, la presión atmosférica va a depender de dónde nos encontremos. Si esto lo vemos en términos de presión hidrostática, imagínense que todo esto es un recipiente, el cual se encuentra lleno de aire. Entonces la profundidad que va a depender de este punto hasta este punto será la profundidad máxima a la cual encontremos aire. Si nosotros vamos subiendo, entonces la profundidad de este punto a este punto pues es menor que la de este otro. Por lo tanto, la presión atmosférica o la presión hidrostática debida al aire es mayor en este punto, a nivel del mar, que a nivel de las montañas. La razón por la que la atmósfera se mide en milímetros de mercurio es porque podemos medirla a partir de un instrumento que se llama barómetro, en especial por un barómetro de mercurio, el cual es un instrumento para determinar experimentalmente la presión de la atmósfera y que fue desarrollado por Evangelista Torricelli en los años de 1630. Para ello, llenó de mercurio un tubo de vidrio de casi 1 metro de longitud, cerrado por un extremo, tapó con su dedo el extremo abierto, invirtió el tubo y lo introdujo en la superficie de mercurio contenido en una cuba. Al retirar su dedo, observó que el líquido descendía del tubo hasta alcanzar un equilibrio a una altura de 76 centímetros, es decir, 760 milímetros sobre la superficie libre del mercurio. La fuerza que equilibra e impide el descenso de la columna del mercurio en el tubo es la que ejerce la presión de la atmósfera sobre la superficie libre del mercurio, y es la misma que recibe el tubo de vidrio por su extremo abierto, es decir, la presión atmosférica. Entonces, si nosotros aplicamos la expresión de la presión hidrostática para la atmósfera, donde la densidad de la atmósfera es aproximadamente 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, entonces la presión hidrostática tiene un valor de 101.392.8 pascales, es decir, 1.013 por 10 a la 5 pascales, lo que quiere decir que 700 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera y a su vez equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales.